Hola, muy buenos días a todos. De parte del equipo de CAINTRA Nuevo León, les doy las gracias por haber aceptado la invitación a este webinar llamado Liderando Organizaciones de manera remota, donde abordaremos las implicaciones que el trabajo remoto en constante aceleración por la pandemia tiene en las empresas. Este webinar forma parte de una serie de temas que hemos estado compartiendo con ustedes con el objetivo de acompañarlos en el proceso de esta reactivación en el marco de recursos humanos. Me presento, mi nombre es Pilar Sánchez, soy coordinadora del área de voluntarios de la Cámara y el día de hoy tengo el gusto de fungir como moderadora de la sesión. Les recuerdo que sus micrófonos están silenciados, por lo que los invitamos a formular sus preguntas por medio de la herramienta de Q&A que se encuentra en la parte inferior de sus pantallas. Agradezco mucho la asistencia de nuestros invitados, de quienes me permito leer una breve semblanza. Miguel Ángel Alcaraz. Miguel es socio de McKinsey & Company basado en Monterrey. Es parte de la práctica de operaciones de la firma en México. Es especialista en el manejo estratégico de cadenas de suministro y compras. Desde que se unió a McKinsey en el 2007, ha concluido exitosos proyectos alrededor de Latinoamérica en industrias como la automotriz, energética, bienes de consumo, banca y seguros. Tiene un MBA por la Escuela de Negocios de Londres y es economista por el ITAM. Eduardo Asaf. Eduardo es un socio asociado de McKinsey en la oficina de México. Durante sus 12 años en la firma, ha trabajado en distintas industrias como finanzas, seguros, bienes de consumo, telecomunicación e inclusive sector público. Es especialista en temas relacionados a talento y capital humano, además de estrategia de negocios. Cuenta con un MBA en la Universidad de Yale y es economista por el ITAM. Ricardo Cota, basado en la oficina de México desde el año 2012. Ricardo es un socio asociado de McKinsey altamente especializado en la industria de bienes de consumo y retail, en la que ya cuenta con una trayectoria de varios años. Es un consultor experto en temas relacionados a modelos ágiles y digitalización. Es ingeniero del TEC de Monterrey y tiene una maestría en la Universidad de Stanford. Sin más preámbulo, le cedo la palabra a nuestros panelistas para al final concluir con una sección de preguntas y respuestas. Adelante, Miguel, bienvenidos. Muchísimas gracias, Pilar, y muchas gracias a todos por el tiempo que nos están dedicando el día de hoy. Como se imaginarán, hemos estado realizando varios webinars bajo el contexto de COVID-19. McKinsey en particular es una firma que ha estado apoyando a diversas entidades y a diversas empresas en este contexto. Y el día de hoy queríamos justo meternos a un tema que les diría que está siendo cuestionado ampliamente por varios de nuestros clientes, ¿no? ¿Cómo pensar en la organización en este contexto? Muchos hemos estado ya moviéndonos hacia ambientes remotos, algunos están regresando, algunos están manteniendo en un ambiente híbrido y sin duda es una de las preguntas de nuevo que estamos recibiendo de varios de nuestros clientes. Entonces justo invitamos a Eduardo y a Ricardo basados en nuestra oficina de México para que nos cuenten un poco cómo desde McKinsey, hemos estado estructurando las distintas fases por las cuales están pasando las empresas y realizando, por un lado, beneficios que claramente están ahí de este nuevo tipo de trabajo de remoto, pero también algunos de los retos que estamos enfrentando, ¿no? Voy a dejar que ellos nos guíen más adelante para no adelantar los mensajes, pero de nuevo es un tema crítico para nuestros clientes y lo que yo les diría es, por un lado, una de las preguntas que recibimos a menudo es ¿qué tanto se va a quedar ya esta nueva forma de operar? Creo que todavía nadie tenemos la respuesta concreta a eso, pero lo que sí es cierto es que entre más tiempo pase, no la situación como la que tenemos ahora, pues algunas de las prácticas que estamos llevando a cabo se convertirán en hábitos y será más difícil regresar a estar como estábamos antes. Entonces, en este tema en particular de trabajo remoto, seguramente acabaremos en un modelo híbrido, tratando de apalancar algunas de las ventajas que ya son muy tangibles de este tipo de trabajo remoto, pero también todavía quedan algunos retos pendientes por afrontar y que no están todavía resueltos, ¿no? Y de eso se trata un poco el webinar, de tratar de identificar ese tipo de retos y darles a ustedes algunas ideas puntuales de cómo podrían afrontarlos.
Adelante, Eduardo. Muchas gracias, Miguel. Pues me da mucho gusto estar con todos ustedes. El día de hoy preparamos un material que creo que puede ser muy, muy provechoso para todos nosotros. Como bien comentaba Miguel Ángel, este es un tema que está en todas las conversaciones, en cada uno de nuestros clientes, independientemente del giro de la empresa, del tamaño de la empresa, está en boca de todos y pues evidentemente tiene impactos muy importantes en productividad, en salud de los trabajadores, en diversos aspectos. Entonces, pues, primero que nada, antes de comenzar con el contenido, quisiéramos hacer unas breves preguntas a ustedes para saber quién está del otro lado. Si quieres pasar a la siguiente página, por favor. Tenemos un par de preguntas literalmente para conocernos mejor. Y la primera de ellas, que debe estarles apareciendo muy pronto en su pantalla, es ¿cuál es el giro de tu empresa? La segunda es ¿cuál es el tamaño de tu empresa? Les debe haber brincado un mensaje en la pantalla. Simplemente como recordatorio, pueden hacerse para abajo, scroll hacia abajo la pantalla, les va a salir la segunda pregunta que están viendo también. Y si me pueden ayudar contestando esta, creo que nos va a dar un muy buen punto de partida. Mientras van agrupándose respuestas, les comento también que a lo largo de la presentación vamos a estar haciendo este tipo de preguntas para también entender de su... estoy leyendo que aparece cerrada la encuesta. No sé si la podemos volver a abrir. A lo largo seguramente ahorita volverá a aparecer. Pero así como esta va a haber algunas preguntas en distintas secciones, porque también queremos entender cómo ustedes están abordando, cómo ustedes están entendiendo muchas de estas situaciones y también ir adaptando algo del contenido a lo que ustedes nos vayan retroalimentando. ¿Ya se puede responder la encuesta? En un momento, Eduardo, dame oportunidad. Gracias, Pilar. Mientras queda solucionado este tema, un comentario adicional. Mucho del contenido que ustedes van a ver el día de hoy lo adaptamos principalmente a pymes por la audiencia del día. Y la verdad es que nuestros clientes, ya les empezaba a comentar, independientemente del tamaño, estos temas son realmente prioritarios. Hay una parte bien interesante respecto a salud mental de los colaboradores, respecto a cómo hacer un ambiente mucho más propicio para el trabajo remoto, del que vamos a hablar pues con detenimiento el día de hoy, que me parece que puede ser bien importante para todos, independientemente de puesto, etcétera, ¿no? Esperemos unos segundos a solucionar este tema. Listo, creo que ya está abierta nuevamente. Les agradecería si pudieran votar para las dos preguntas. La primera es la que justo les aparece en la pantalla y para la segunda tienen que bajar un poquito con la flecha del costado para verla. Sí, creo que solamente está apareciendo la primera, ¿verdad? Si quieren, contestemos esa. No sé cómo andan las respuestas, Pilar, Carlos. Si pueden contestar la primera, ahorita vemos si aparece la segunda y si no, seguimos adelante, no pasa nada. Eduardo, la primera va el 77% que va Perfecto. contestando. Yo creo que con eso ya podemos... Eso cortemos, sí.
Ok, y si me permites, ahorita terminando esta, lanzo la segunda. Perfecto. ¿Parece bien? Muy bien. Gracias a todos los que nos están haciendo saber que solo apareció la primera pregunta. Ya estamos en eso. Muchas gracias. Estos son los resultados de la primera. Muy bien, pues tenemos respuestas bastante variadas. El principal es servicios profesionales junto con manufactura. Tenemos bastantes empresas también de comercialización y distribución, construcción. Déjenme ver si abajo, en el rubro de otros se agrupan también alrededor de un 10%, pero pues creo que era más o menos lo que esperábamos, ¿no? Dado el giro de Caintra, dado el tipo de socios, pues es el tipo de giros que estábamos esperando ver aquí, y creo que el contenido que tenemos pues va a ser de mucho provecho para ustedes. Pilar, no sé si quieres lanzar la segunda. Sí, claro. Listo. También imagino que esto puede ser interesante para ustedes, para ver quién está ahí también y qué tipos de giros, qué tipos de tamaños están entre el resto de participantes. Tenemos al momento el 77% de participación. Perfecto. Yo creo que podemos cerrarla ya. Okay. Entonces vemos que tenemos un 30% con entre 10 y 50, pero también casi un 30% con más de 250 empleados. Y luego el resto está distribuido entre el resto de las agrupaciones. Eso es interesante porque creo que muchas de las recomendaciones, de los temas que vamos a estar haciendo aquí, están enfocados principalmente en pymes, pero pues también tenemos mucho aprendizaje de nuestros clientes, de muchos clientes de más de 250 personas. Me parece un número bien interesante, como bien comentaban también en el chat, y creo que va a ser, pues como les comentaba, muy, muy provechoso para todos ustedes. Muchas gracias por haber contestado esta primera encuesta. Ahora, ¿qué tenemos pensado para el día de hoy? Tenemos 3 principales temas que abordar con ustedes. El primero tiene que ver con retos para pymes como resultado de la crisis de COVID-19. Aquí Ricardo nos estará llevando por algunas de las tendencias, de las cosas que hemos estado viendo, no necesariamente en México solamente, sino en otros lugares también, respecto al reto que se enfrenta. El segundo tema es una metodología que nosotros hemos desarrollado con base en lo que hemos trabajado con muchos clientes, con base en conocimiento que hemos venido generando respecto a cómo lograr un trabajo efectivo de manera remota. Y por último, vamos a hablar de cómo prepararse, algo un poco más táctico, un poco más aterrizado, para cómo prepararse, cómo cada uno de ustedes puede estar reaccionando ante esta nueva normalidad y definir un modelo de trabajo de acuerdo a sus propias características, tanto de industria, de tamaño, etcétera. Entonces, Ricardo, si quieres te paso la palabra para que nos lleves por esta primera sección. Gracias, Eduardo, y mucho gusto de nuevo a todos y gracias por el espacio. Bueno, empezando con esto, ¿no? O sea, creo que es evidente que esto va a persistir. El trabajo remoto no va a ser algo que se mantenga durante la pandemia y después regresemos a la normalidad, ¿no? Muchas empresas y empresas de talla de Facebook, de Twitter, hablando de las empresas grandes, han empezado a decir que el modelo remoto está aquí para quedarse, va a ser la nueva forma de operar, y es porque han encontrado muchos beneficios, no solo en la parte de costos para la operación, sino también para los beneficios para las personas, y ahorita entraré un poco en detalle en ese sentido. Ahora, en México, ¿qué vemos, no? Y también entendiendo que las realidades son muy distintas. Dos puntos de información para que tengan en mente. Nosotros estuvimos corriendo algunas encuestas a consumidores para efectos de la industria de consumo y de empresas de consumo y retail. Sin embargo, una de las preguntas que hacíamos es, oye, ¿cuántos de ustedes de que están trabajando desde casa, cuántos están trabajando de manera híbrida o remota con las organizaciones? Y lo que sí veíamos es que el 25% declaró estar trabajando desde casa, esto en 2020, ¿no? La última encuesta que lanzamos, considerando que las medidas de distanciamiento social ya habían estado un poco reducidas. Esto fue una muestra a nivel nacional, no solo en ciudades o zonas urbanas relevantes. Otro de los puntos de información relevantes es un artículo de Forbes México, en donde se hizo igual una encuesta a nivel nacional, más en el sector laboral que solo a consumidores,
en donde el 84% de los encuestados indicaban la inclinación por el teletrabajo y donde el 76% identificaban que había una propensión, una buena adaptación al home office. Entonces, mezclando un poquito estos datos, vemos que si bien mucha gente está haciéndolo por las políticas de distanciamiento social, también mucha gente está interesada en continuar con este modelo de trabajo, ¿no? Es decir, la gente, dentro de lo bueno y lo malo que ha encontrado en estos modelos de trabajo, y seguro han experimentado todos ustedes muchas experiencias, tanto buenas como malas, en el teletrabajo, sí lo están viendo como algo positivo. Entonces, no es algo que va a estar en la pandemia, no es algo que los trabajadores van a decir, bueno, se acabó la pandemia o hay vacuna o lo que sea cuando eso suceda y regresamos a trabajar, sino van a empezar a hacer demandas para los empleadores, ¿no? Y esto no solo en empresas grandes, sino también en pymes, en empresas pequeñas y en el día a día y cómo nos gestionamos. Entonces, si pasamos a la siguiente, por favor, creo que aquí también resaltar que tiene beneficios el trabajo a distancia. Uno, importante y creo que el más notorio, la mejora en el uso de recursos e infraestructura, ¿no? La demanda por el espacio en las oficinas, la demanda por servicios de oficinas se reduce significativamente y es una carga económica para las organizaciones que se puede distribuir hacia la fuerza laboral y por lo tanto ser mucho más eficiente en el uso de los recursos. Otro de los beneficios muy relevantes se vuelve el acceso al talento, ¿no? Y aquí, ¿en qué sentido? Cuando hablamos de temas digitales, sobre todo cuando queremos traer acceso o a talento que se dedica a programación, a desarrollo de aplicaciones, a cómo contactamos con el consumidor, y esto sobre todo en el entorno de pymes que buscan este tipo de servicios para diferenciarse y para crecer en sus distintas industrias, el acceso a talento no solo en México, sino a nivel global, se vuelve muy, muy fácil. Si esto ya era una realidad, ahora lo hacemos parte de nuestros equipos de trabajo, ¿no? Tengo uno de nuestros clientes que, si bien no es pyme, sí estuvo explorando la posibilidad de traer desarrolladores, por ejemplo, de Colombia, en donde el costo por persona era menor que lo que se tiene en México, y también la entrega y la rapidez con la que tenía acceso al mercado laboral era mucho más rápida. Entonces, ¿cómo podemos aprovechar ese tipo de prácticas para trabajo en el día a día? La eficiencia operativa, ¿no? El trabajo remoto nos obliga a repensar los procesos que tenemos, muchas burocracias que a veces acabamos imponiendo, que tal vez en empresas pequeñas no es tan relevante porque al final del día los procesos son menos estrictos y hay mucha más flexibilidad, pero a medida que las empresas empiezan a crecer en tamaño, esos procesos empiezan a inflexibilizar la forma en la que tomamos decisiones, ¿no? Entonces, ¿cómo el trabajo remoto nos hace repensar esto? Nos hace automatizar muchos procesos y por lo tanto nos hace utilizar nuevas herramientas que nos permiten ser mucho más eficientes en el día. Ahora también del lado del empleado también ayuda a impulsar el compromiso de la gente, ¿no? El hecho de que la gente se sienta en disposición de poder teletrabajar y estar presencial, estar de manera remota colaborando, ayuda a que se libere mucho espacio de lo que la gente está haciendo y entonces ayude a que la gente se comprometa más en el día a día, ¿no? Y también aumenta la resiliencia, ¿no? Al final del día, esta situación que estamos viviendo, pues ha probado que se puede trabajar de una manera distinta, que los modelos de negocio no son rígidos y no son algo que no se pueda modificar. Y entonces esto también ayuda a que las empresas entiendan que este cambio constante es el nuevo normal. Pues si vamos a la siguiente, también es importante resaltar que no todas las industrias están preparadas de la misma manera para trabajar de manera remota. Veíamos en la encuesta que están al principio y un poco entendiendo la demografía de los participantes que tenemos aquí, servicios profesionales, construcción, comercio, están en distintos lugares de la matriz que vemos a la izquierda, ¿no? En donde vemos dos dimensiones. Uno, el nivel requerido de interacción física para poder llevar a cabo el trabajo, ¿no? Donde en un extremo tenemos alojamientos y servicios alimentarios, que evidentemente eso requiere la presencia física, y en el otro extremo tenemos la información y las tecnologías de comunicación, ¿no? Que eso requiere nula presencia física. Y por otro lado, otra dimensión que es qué participación del trabajo que se hace ya dentro de una organización en cada industria se puede hacer de manera remota, ¿no? Pensando en empresas de manufactura, pensando en empresas de comercialización, hay una parte física del movimiento del equipo o del movimiento del producto que se debe llevar a cabo, pero toda la gestión, toda la parte de planeación logística, la parte de planeación comercial, es
algo que perfectamente se puede hacer desde el hogar o desde cada casa, ¿no? Entonces, entender eso también ayuda a entender cuáles van a ser esas implicaciones para mi industria y, por lo tanto, cómo debo estar. Ahora, también es importante destacar que empleos tradicionales o los empleos grandes en alimentos, en servicios, en menudeo, en retail, son aquellos que más vulnerables están a causa del COVID, ¿no? El hecho de que la contracción del consumidor se esté dando de manera acelerada y eso tenga un impacto en la demanda, pues también tiene un impacto en cómo las organizaciones van a estar estafeando a sus equipos para poder dar esos servicios, ¿no? Y a medida que esa demanda baje, pues también la necesidad de trabajo va a bajar, ¿no? Entonces, entender estas dos dinámicas es muy relevante para cómo entendemos el trabajo remoto y cómo entendemos el trabajo en la nueva normalidad en estos meses que vienen hacia adelante. Y finalmente, no que sea el único reto, pero sí uno de los principales retos que queremos resaltar, y más en el contexto de la sesión que estamos teniendo hoy en el liderazgo de manera remota, es el desgaste del personal, ¿no? Este término que en inglés se conoce como burnout, que es cuando la gente está desgastada. ¿Y cuáles son aquellos retos o cuáles son esas barreras que nos empiezan a acelerar ese burnout, ¿no? Factores psicológicos, factores de infraestructura, factores culturales, ¿no? Hablando de sobrecarga de trabajo, la gente ya no tiene esos espacios de traslado de casa a oficina o los espacios sagrados de los alimentos en horarios y en espacios. Entonces, la sobrecarga de trabajo empieza a cruzar barreras en el día a día, ¿no? Y por lo tanto, esto se lo sumamos, digamos, a la falta de actividad en exteriores, se lo sumamos a problemas clínicos que la gente puede tener, estreses adicionales de la dinámica familiar en una casa donde pues, no estábamos acostumbrados todos a trabajar. Todo eso empieza a generar mucho mayor desgaste en la gente y entonces en la dinámica que tenemos del liderazgo con los equipos. Y esto le sumamos temas de infraestructura, ¿no? ¿Cuántos de nosotros hemos tenido problemas de conexión a internet, baja calidad, que no nos permite estar en conversaciones, que no nos permite estar en las interacciones que tenemos que tener con los equipos y genera estreses adicionales? Adicionalmente a un tema cultural, ¿no? O sea, los equipos no siempre están gestionados de la mejor manera, los equipos no siempre tienen claridad en los requerimientos que tienen que entregar en el día a día. Y por lo tanto, el meterle una barrera adicional a una cultura que ya se tenía, como es la parte remota, pues esto te genera muchas más dificultades en cómo gestionar. Entonces, todos estos factores es importante entender que al final afectan a las personas y en este liderazgo en modo remoto, pues tienen impactos en la salud personal, ¿no? En la salud mental, falta de ímpetu en el trabajo, falta de proactividad, creatividad limitada, un sentimiento de constante aburrimiento, y eso baja la productividad de los equipos, ¿no? Entonces, no solo desde un lado personal y desde un lado de la interacción del liderazgo, sino también desde una parte de productividad de los equipos, hay que tener muy presente que estos factores están ahí y por lo tanto hay que atenderlos, ¿no? Hacíamos encuestas en distintas geografías y lo que sí veíamos es 8 de cada 10 personas consideran el burnout un problema crítico. Perfecto, eso al menos el considerarlo ya es algo bueno, ¿no? Y que el 80% de la gente lo haga es algo positivo. Sin embargo, a medida que nos vamos bajando en las preguntas, y no me detengo en todas, vemos que realmente 3 de cada 10 líderes únicamente han tratado el tema del burnout, ¿no? Entonces, ¿cómo es que si esto es un problema tan relevante y que consideramos todo crítico y que no solo empleados, sino también líderes o directores de organizaciones lo viven en el día a día, por qué es que no estamos teniendo estas conversaciones y por qué no lo estamos tratando? Entonces, en la siguiente sección, Eduardo y yo les vamos a ir compartiendo algunos puntos muy tácticos de cómo ir manejando esta dinámica del trabajo remoto. Y Eduardo, si quieres, llévanos por esta primera sección y te voy complementando. Gracias, Ricardo. Antes de entrar a esta sección, había una pregunta en el chat respecto a una de las gráficas que mostró Ricardo sobre si servicios financieros estaba aquí considerado. En la parte de la izquierda, actividades financieras y de seguros está dentro de las actividades que tienen mayor potencial y que están más preparadas para trabajo remoto. Lo ven abajo a la derecha. Y en la gráfica de la derecha lo ven agrupado dentro de otros. Entonces, sí, la razón por la que está agrupado dentro de otros es porque el impacto no se espera que sea tan amplio, tan fuerte en términos de pérdida de ingresos como en otras industrias, pero sí están ahí expresados. En la medida de lo posible vamos a ir contestando algunas de las preguntas mientras vayamos pasando por las distintas secciones.
Ahora, ya les anticipábamos y bien les comentaba Ricardo, más allá de los retos en general, pues hay muchas cosas que cada uno de ustedes puede estar haciendo para poder prepararse para esta manera de trabajar de forma remota. Nosotros consideramos que hay 7 principales palancas que se pueden tomar en cuenta, se pueden accionar para poder trabajar de forma efectiva en este contexto. Estas palancas están agrupadas en 4 categorías. La primera tiene que ver con personas, con la gente. Hemos ya hablado mucho del burnout, de muchos de estos temas. El primer tema que está aquí es, primero que nada, inculcar una cultura inclusiva y de protección al colaborador. El segundo tema tiene que ver con aprender a liderar, no microgestionar a la distancia e impulsar la productividad. Entonces, consideramos que estos temas de personas son críticos para que se pueda generar un ambiente propicio para que la gente se desempeñe de manera correcta bajo este contexto. El segundo bloque tiene que ver con estructuras. Diseñar una estructura de organización simple, efectiva y orientada a resultados. Esta es una muy buena oportunidad para poder replantear estructuras organizacionales y para poder adecuar esta estructura a los objetivos de la empresa, considerando pues, la situación remota actual. Después tenemos la parte procesos, el bloque procesos. Aquí tenemos, primero que nada, definir nuevas rutinas y cadencias de gestión. Después tenemos enfoque en interacciones productivas. Aquí vamos a entrar al detalle también, en varias de estas entraremos al detalle, pero pues no me dejarán mentir que mucha gente está teniendo más interacciones que no sé si necesariamente son más productivas. Y por último, en la parte de procesos, tenemos crear fuentes únicas de información accesibles para todos. Y en el último bloque, en la parte de tecnología, hablamos de usar la tecnología correcta para problemas o para situaciones específicas. Entonces, por cuestiones de tiempo no vamos a tocar todas las 7 palancas, seleccionamos 4 que nos parece que tienen mayor valor y que pueden ser más aplicables para ustedes. Estas son el número 2, que tiene que ver con liderar, con el liderazgo de cada uno de ustedes. El número 4, respecto a rutinas y cadencias de gestión. El número 5, interacciones productivas. Y por último, tecnología. Entonces vamos a ir pasando por estos temas, platicando un poco más a detalle qué queremos decir con cada uno de ellos. Y para cada uno de ellos vamos a arrancar con una pregunta. Aquí la pregunta, les recuerdo, el tema es en relación con personas, con aprender a liderar, a no microgestionar y a impulsar la productividad. La pregunta que aquí les hacemos, en este contexto de trabajo remoto en el cual llevamos ya varios meses, ¿cada uno de ustedes está teniendo más o menos interacciones con sus equipos que cuando el trabajo era presencial? Si me pueden ayudar con la pregunta, por favor. ¿Cómo vamos, Pilar, de número de respuestas? ¿Tenemos ya masa crítica? El 75%. Listo. Yo creo que podemos cortarla ahí. Muchas gracias. Muy bien, pues tenemos alrededor de 45% que está teniendo más reuniones, un 30% menos y alrededor de un 25% está teniendo el mismo número de reuniones. ¿Esto por qué es importante? Pues porque en este contexto, seguro a todos ustedes les ha pasado que pues se vuelve mucho más fácil tener una reunión porque uno está en Zoom, y yo creo que toda la gente que contesta más, pues responde a esta situación, ¿no? A que estamos pegados a la computadora, pegados al Zoom de manera muy frecuente, o a cualquier medio, no tiene que ser Zoom necesariamente, pero pues con mucha más disponibilidad de tiempo para poder tener reuniones, ¿no? La gente que dice menos quizás tenga que ver con que la distancia pues también ha tenido que ver con dificultad para tener interacciones, ¿no? También podemos recordar lo fácil que era en algún momento, pues casi que entrar a la oficina de la persona de junto y tener una reunión corta, larga, dependiendo del tema, para aclarar alguna situación, ¿no? Entonces también vemos, o sea, el contraste tiene sentido y depende mucho del giro, depende mucho de muchos temas,
pero es comparable con lo que estamos viendo en muchos otros lugares, tanto empresas que están teniendo más interacciones o grupos que están teniendo más interacciones como grupos que están teniendo menos. Evidentemente también habrá quien esté teniendo un nivel parecido, ¿no? Ahora, el tema aquí es no necesariamente cuántas se están teniendo, sino la calidad de estas interacciones, la productividad de cada una de estas interacciones, ¿no? Si quieren pasar a la página siguiente, por favor. Algo que vemos es que para que una interacción sea más productiva en este contexto remoto, independientemente de que se estén teniendo más o que se estén teniendo menos, es necesario hacer algunos cambios, algunos ajustes. En particular, las características de un líder han cambiado sustancialmente. Un líder anteriormente tenía una serie de retos y una serie de situaciones que hacían que pues, el trabajo en equipo, la dinámica de equipo se caminara de alguna manera en específico. ¿A qué me refiero? Anteriormente, típicamente el líder pues definía tanto los qués como los cómo, en la mayoría de los casos, ¿no? Estoy generalizando, yo sé, pero el punto principal aquí es que en la medida en la que durante el trabajo remoto se puede incluir al equipo de manera colaborativa a definir estos qués y estos cómo, va a ser mucho más provechoso. Las interacciones van a ser más productivas. ¿Por qué? Porque cuando tú en una reunión en Zoom o por una llamada telefónica, una conferencia, estás tratando de dictar los qués y los cómo, implícitamente te vuelves lo que le llamamos un micromanager. Y eso de por sí es complicado en una situación presencial, más en una situación remota en la que se pierde la posibilidad, como les decía, de poder refinar alguna idea, de poder refinar o hacer una pregunta para aclarar algún tema, y que entonces tenemos que esperar a la siguiente reunión, tenemos que esperar a la siguiente llamada. Entonces, en la medida en la que como líderes podamos pasar de definir los qués y los cómo y después darle las cosas para ejecutar a la gente, pasar a un modelo en el cual nosotros definimos las prioridades y después damos la oportunidad al resto del equipo de que ellos piensen cómo ejecutarlas, pues va a ser verdaderamente provechoso y transformacional, ¿no? Ahora, esto no es fácil, definitivamente, porque pues requiere ciertas capacidades del propio equipo y requiere también pues una habilidad de liderazgo dentro de cada una de las personas, ¿no? Sin embargo, lo que hemos visto es que esto ha tenido un impacto muy positivo en la manera en la que cada una de las personas se sienten tomadas en cuenta dentro de un equipo y en la manera en la que cada una de ellas pues ejecuta de manera más exitosa las distintas tareas que tengan que llevar a cabo. Algunas características de líderes exitosos en estas situaciones, tenemos la empatía, primero que nada. En la medida en la que un líder sea más empático con la situación que está viviendo la otra persona, suele ser un líder mucho más potente. Y esto pues tiene sentido en la medida en la que pues, cuando uno está en la oficina, simplemente la otra persona está también en la oficina trabajando. Pero ahora pues la gente está en la casa con un contexto distinto y entonces en la medida en la que podamos reconocer esos contextos diferentes, vamos a poder ser líderes mucho más cercanos a nuestra propia gente, ¿no? Ya hablamos de la parte de prioridades, entonces se trata más de establecer prioridades y capacitar a los demás para identificar soluciones en lugar de proveer nosotros como líderes todo el camino de solución, ¿no? Va a haber también una parte de incertidumbre muy importante. Como líderes tendremos que tomar decisiones en medio de más incertidumbre quizás de la que teníamos antes, tanto por cómo está cambiando el contexto más allá de la industria, de los consumidores, etcétera, pero es importante poder tener esta capacidad de toma de decisiones y evidentemente pues también tener calma y optimismo, pero siendo realistas respecto a lo que está sucediendo, ¿no? Ahora, ¿cómo debe cambiar el rol? Ya lo hemos platicado y aquí yo creo que el enfoque más allá del rol del líder, lo que me gustaría comentarles es que estas experiencias remotas han cambiado mucho la perspectiva de trabajo de muchos equipos. Yo he trabajado en muchos clientes en los que diversos equipos han logrado una manera de trabajo muy productiva y tiene que ver evidentemente con la capacidad del líder de migrar a un modelo remoto, pero también pues con la capacidad del propio equipo de adaptarse, ¿no? Entonces, hay quien esto lo ha tomado como una oportunidad de crecimiento a nivel personal, a nivel equipo, y hay quien lo ha tomado como una cosa muy complicada que vino a afectar las relaciones interpersonales y profesionales. Yo creo que depende de nosotros el spin, el enfoque que le demos a esta situación. Creo que, como bien mencionaba Ricardo al principio de la presentación, muchas de estas
de estas características del trabajo remoto probablemente hayan llegado para quedarse. Entonces, en la medida en la que nosotros podamos adaptarnos y podamos darle un sentido positivo a lo que estamos viviendo, pues se transmitirá al resto de los colaboradores y podremos generar una experiencia mucho más profunda y enriquecedora para nosotros y para los equipos, ¿no? Y evidentemente, pues todo esto tiene un impacto directo en la productividad de cada equipo. Simplemente para tocar en los puntos que vienen aquí, ya hablamos de algunos de ellos, fijar una dirección, ¿no? Entonces, definir el éxito, definir las metas, no definir todos los puntos del camino, ¿no? Pero sí fijar esa dirección clara, eso es parte de nuestro rol como líderes. Empoderar al equipo, darles mucha más posibilidad de liderazgo, de empatía, de transparencia, generar un vínculo cercano con ellos, ¿no? Y evidentemente conectar los puntos. Parte de lo que no se pierde de las características de un líder, pues es esta habilidad de conectar lo que está pasando en distintas partes del equipo, porque finalmente siguen teniendo ustedes pues esta vista un poco más de alto nivel y ver lo que está pasando en distintas partes para poder conectar esto. Y algunas cosas muy importantes respecto a este nuevo modelo de liderazgo. Más allá de estas interacciones de equipo de las que ya hablábamos, hay cosas bien importantes para mantener al equipo motivado, para mantener al equipo cercano y que el desarrollo siga dándose. Lo primero es planear, agendar sesiones de planeación regulares. Cosa bien importante, una sesión de planeación no es lo mismo que una sesión de trabajo que se tiene 2 o 3 veces al día. Una sesión de planeación es decir, una vez a la semana, una vez cada 15 días, ustedes sabrán, me doy el espacio para replantear los objetivos, para replantear estas metas de las que hablábamos, ¿no? Entonces, no dejarnos llevar por el trabajo del día a día, sino tomar un paso para atrás y poder tener este tipo de sesiones mucho más estratégicas y de más alto nivel. Catch-ups one-on-one. Esto es crítico. La verdad es que se han perdido los momentos en los cuales una persona puede interactuar en el pasillo con otra, una persona puede sentarse en la oficina de alguien a tomar un café, y esto es importantísimo generarlo de manera muy consciente. Entonces, en la medida en la que podamos detonar estas interacciones con nuestra propia gente, va a ayudar muchísimo a la motivación, a la inclusión y a muchas de estas cosas. Evidentemente, también hay que promover que la misma gente que está bajo nosotros haga este tipo de dinámicas con otras personas, ¿no? Entonces, esto es muy, muy provechoso. Y pasando rápido por algunos de los otros, pues compartir buenas prácticas, historias de éxito. En este tipo de momentos, estas historias de guerra o de éxito se vuelven todavía más importantes para poderle, pues, decir a la gente que todos estamos en el mismo barco, que realmente todos estamos pasando por estos mismos retos y que, pues, quizás una persona del equipo logró hacer algo que le aumentó la productividad, que le mejoró la manera en la que está interrelacionándose con otras personas y que fue muy productivo. Si quieres pasar a la siguiente, por favor, Paul. Ricardo, si quieres llevarnos por esta parte, por favor. Claro, gracias, Eduardo. Entonces, bueno, cubrimos un poco el tema de personas, sí, de personas, hablamos de estructuras y eso no nos metimos mucho. Entonces, ahora entremos a procesos. Eduardo ya empezaba a hacer alusión a algunas de estos conceptos de cómo cambiar la forma en la que gestionamos la cadencia de gestión, las rutinas que debemos estructurar, y vamos ahorita a hablar un poco de cómo pueden ustedes en empresas, y esto de nuevo de todos tamaños, hacerlo. Antes de entrar a eso, me gustaría sí que contestemos un poquito esta pregunta. ¿Cómo estiman que han cambiado la productividad en sus equipos en el nuevo trabajo remoto? Y me detengo aquí un poco para contestar esta pregunta y ver su participación. Debe aparecer en pantalla en cualquier momento. Ahí está. Yo creo que ya podemos pararla con 72% de las respuestas realizadas. Pero bueno,
muy interesante realmente los resultados. Creo que uno de cada 4 de ustedes ha mantenido la misma productividad, cosa relevante, pero el resto de resultados me parece todavía más, ¿no? O sea, el 40% de ustedes incrementó o siente que ha incrementado la productividad con respecto a niveles anteriores, y el restante 35 está pensando, o sea, realmente ha sufrido una baja, ¿no? Entonces, digo, motivos por los cuales, al menos en mis clientes, yo he visto que esto pasa, ¿no? Hay un tema de desgaste de los equipos, ¿no? O sea, simplemente la calidad del output que estaban teniendo ya no es el mismo. Por otro lado, también estamos alargando las horas de trabajo, entonces se percibe una mayor productividad porque hay más generación de trabajo o de resultados o de output en las organizaciones. Sin embargo, también estamos cambiando un poco el denominador en esa ecuación de productividad, y por lo tanto también hay que pensar eso, ¿no? Pero interesante, gracias por compartir. Entonces, si quieren, vamos a la siguiente y empecemos a hablar un poco de qué hay que hacer para definir nuevas rutinas y cadencias de gestión, ¿no? Esto es crítico para el trabajo remoto. Yo, como compartía Pilar al principio en la semblanza, me dedico mucho a temas de agilidad. Para los que no lo saben, agilidad es un modelo de trabajo en el que se trata de replicar el cómo trabajan equipos pequeños a nivel organizacional. Y esto tiene una rigurosidad en la planeación de esta cadencia de gestión muy importante. ¿Por qué? Porque lo que requieres es que el equipo esté constantemente planeando, ejecutando, iterando, entregando resultados y volviendo a planear. Y lo que también requieres es que muchos los líderes de las organizaciones entiendan qué son las prioridades de los equipos y puedan ayudar a habilitar la entrega de resultados. Entonces, cuando esto lo aplicamos a un concepto de un equipo pequeño, ¿qué es lo que tiene que suceder? Por un lado, tiene uno que establecer una cadencia de reuniones adecuada, ¿no? Establecer check-ins, check-outs, sesiones de planeación. Creo que Eduardo ya estaba haciendo algunas menciones sobre eso, pero tener mucha claridad en cuál es esta cadencia de reuniones y que tanto los equipos como los líderes la respeten. Debe haber algunos ajustes en estructuras de equipo, y esto sobre todo hablando de organizaciones grandes, y aquí no me voy a meter mucho en detalle, pero se tienen que acordar también las herramientas de colaboración. Es decir, tenemos que entender para las sesiones que vamos a tener y para estas nuevas interacciones con qué vamos a estar colaborando. Y también a nivel equipo tenemos que establecer y más bien reforzar la cultura que teníamos, ¿no? Esta cultura implícita, que hay una cultura organizacional, pero también hay cultura en los equipos pequeños. ¿Cómo la replicamos en el nuevo normal, ¿no? ¿Cómo empezamos a pensar cuáles son esas cosas que detonaban la forma de operar de nuestros equipos, ¿no? Eran esos espacios los viernes donde comíamos todos juntos y por lo tanto compartíamos temas personales, compartíamos nuestras preocupaciones, nuestras ambiciones, nuestras metas, y por lo tanto eso detonaba una cultura de compartir. Era una cultura en la que era mucha competencia y todos veíamos qué es lo que hacía el de al lado y queríamos ganarle en una competencia sana. ¿Qué eran esas dinámicas que sucedían antes que tenemos que empezar a replicar de alguna manera virtual? Eduardo también mencionaba sobre las interacciones sociales espontáneas, ¿no? Cómo cambiamos, cómo sustituimos el tema del café en la tarde y tenemos esa plática casual. Y de nuevo, ¿cómo establecemos esta nueva normalidad remota de manera consciente? Es decir, cómo entendiendo lo que nos funcionaba antes, cómo entendiendo lo que nos va a funcionar o nos está funcionando ahora, somos muy conscientes y muy intencionados en cómo tenemos estas interacciones. Entonces, si vamos a la siguiente, algo que es muy importante es que la definición de estas nuevas rutinas se haga en conjunto con los equipos. No todo funciona de la misma manera para todos, ¿no? Y aquí vamos a dar algunos ejemplos. O sea, tenemos que poner normas de equipo. ¿Qué son las normas de equipo? Son las reglas del nuevo modelo de trabajo, ¿no? ¿Qué es lo que funciona para algunos y qué no? Y por lo tanto, ¿cómo empezamos a cuadrar esta coordinación entre nosotros? Yo les comparto, al menos yo me pongo dos, o sea, yo con mis equipos ponemos dos espacios fijos en el día, donde hay un momento de la comida donde todos respetamos, entre 1 y 3 de la tarde. No quiere decir que todos nos vayamos a comer 2 horas, lo que quiere decir es que en ese espacio no hay juntas. ¿Por qué? Porque entonces le damos libertad a la gente que tiene hijos, a la gente que tiene que ir a hacer la comida, a la gente que tiene que ir a hacer el súper en ese momento porque es el momento que le dio tiempo. Entonces dejas un espacio fijo para que al menos se respete eso y no se pongan reuniones. Entonces la gente sabe que ese espacio está resguardado para sus momentos, o para trabajar más o para entregar.
Y hay otros espacios donde ponemos al menos, oye, después de las 6 de la tarde, esto entonces no se tienen reuniones. O sea, se pueden pedir cosas por correo, se puede seguir trabajando y cada quien manejará su tiempo, pero al menos no tenemos reuniones porque de nuevo son espacios en los que la dinámica del hogar está cambiando y por lo tanto hay que empezar a entender que eso también afecta cómo la gente trabaja. Entonces, de nuevo, hay que ser muy conscientes en las implicaciones que esta realidad tiene para todo. Creo que todas las estamos viviendo, pero hay que ser conscientes en cómo impactan los equipos. Y en el liderazgo remoto, ser muy proactivos en cómo ajustamos la realidad a esta cosa, ¿no? O sea, ya no necesitamos estar trabajando todos de 9 a 5 constantemente. Tenemos horarios que podemos un poco flexibilizar y de qué manera lo hacemos. Se vuelve muy relevante en la manera de cómo trabajamos aquí. ¿Cuándo deben discutirse estas cosas? Pues realmente cuando tengamos algún nuevo integrante en el equipo, cuando tengamos un factor externo nuevo en esta realidad, conforme vayan cambiando las dinámicas de trabajo, a medida que empecemos a trabajar en un mundo más híbrido, de algunos días remoto, algunos días presenciales, es importante tener estas conversaciones. No solo en el mundo remoto, estas realidades de las distintas personas existen y es muy importante verbalizarlas y tener las conversaciones al respecto. Y esto de nuevo es independiente del tamaño de la organización. Sea una empresa de 3 personas, una empresa de 250, creo que estas conversaciones son importantes en los equipos de trabajo. Y esto entonces, ¿cómo se refleja en el día a día? ¿No? Pues teniendo claridad de cuál es la agenda del día y cuáles son los espacios en los que queremos conversar ciertas cosas y en los espacios que queremos tomar decisiones, en los espacios que queremos asegurar que el equipo está avanzando, en los espacios que tenemos espacios personales, ¿no? Entonces, esto es cómo se puede ver una agenda de un día, ¿no? En donde empiezas la llamada con un check-in, en donde el check-in, ¿qué trata? Tienes que decir, oye, ¿qué voy a hacer hoy? ¿Qué resultados voy a entregar hoy? ¿Qué resultados entregué ayer? ¿Y qué impedimentos tengo para seguir logrando estos resultados? Entonces se vuelve algo muy orientado a los outcomes y no al trabajo del día a día y a las prioridades. Y con esto, en este sentido, lo que haces es te enfocas en lo importante y entiendes cuál es la perspectiva del equipo del día. Oye, si alguien quiere irse a hacer otra cosa, no es el momento es para hablar de prioridad. Dejas un espacio en la mañana para el trabajo donde dejas abiertas líneas telefónicas, dejas un Zoom abierto, un lugar del equipo virtual donde cada quien se puede conectar y hacer preguntas. Puedes dejar también otros canales abiertos para la comunicación. Una vez a la semana puedes tener tu actualización semanal donde tal vez es una reunión un poco más larga, en donde dejas objetivos muy claros, dejas algún responsable de llevar la reunión y la agenda de la reunión. Estableces prioridades después tal vez para el día siguiente y al final cierras con un checkout en donde lo que dices es, oye, ¿qué voy a hacer el día de mañana? El objetivo de esto no es querer tener partido el día y totalmente estructurado. Cambian las prioridades, cambian las cosas, pero sí es tener un objetivo muy claro para cada reunión y un objetivo muy claro de cómo llevar a cabo esas reuniones. Lo que hacen algunos de mis clientes y que he visto bastante útil en este sentido es asignan a un responsable de cada reunión y le dan el rol del moderador de esa sesión. Entonces, si hay un objetivo claro, ese moderador se enfoca en que el objetivo se cumpla. Si hay una agenda clara, pues se enfoca en que vayamos pasando en los espacios y no empiecen conversaciones que luego no son relevantes. Y de esta manera hacemos que sean más efectivas las interacciones, respetamos el tiempo de los demás y también aseguramos que la gente tenga espacios dedicados a distintos momentos, ¿no? O sea, unas cosas para trabajo, otras cosas sociales, pero que de manera productiva se puedan llevar a cabo. Entonces, en este contexto, hablaremos entonces ahora de cómo enfocarse un poco más en estas sesiones, en estas interacciones productivas, y aquí Eduardo nos va a platicar un poco. Gracias. Una pregunta más, si nos quieren ayudar. Esto es parecida a las anteriores, pero un poco más específica. ¿Cómo han cambiado las interacciones que tienes con tu equipo en el modelo remoto? Tenemos varias respuestas que básicamente combinan dos variables, ¿no? Uno tiene que ver con mayor productividad y otro con el nivel de conexión, si se ha mantenido o no se ha mantenido. Si me ayudan a lanzarla, por favor. Listo, ya está ahí la pregunta.
Creo que ya tenemos voy a dar unos segunditos más, todavía siguen llegando respuestas, pero tenemos ya casi el 75% de respuestas. Ahí ven los resultados, ¿verdad? Pues miren, tenemos unos resultados bien interesantes. Más de la mitad de la gente comenta que sus reuniones son más eficientes y más productivas, sin embargo, se ha perdido la conexión interpersonal. Y una cuarta parte, aproximadamente, comenta que hay mayor productividad y se ha mantenido el nivel de conexión personal adecuado. Entonces, pues nuevamente, creo que la buena noticia es que la productividad siga siendo alta. Donde hay polarización es en si esto ha implicado una pérdida de conexión interpersonal o no. Aquí lo que yo les diría es que pues mucho de lo que hemos venido platicando, tanto Ricardo como yo, está relacionado justamente con cómo aumentar esa productividad, incluso en ambientes en los que la productividad se ha mantenido, cómo poderla aumentar todavía más. Y pues sí enfocarnos en todos estos momentos en los que la conexión interpersonal se está perdiendo, ¿no? Vemos muchos casos en los cuales esta conexión o esta conexión se traduce en falta de motivación y eventualmente se traduce en pérdida de productividad. Entonces me da gusto ver que todos ustedes, o que una gran mayoría, casi un 80% de ustedes, reconozcan que la productividad se ha mantenido. Sin embargo, hay que seguir trabajando en que eso suceda, llevando un gran número de acciones para seguir manteniendo al personal involucrado, ¿no? Déjenme pasar adelante. Aquí algo que yo les diría, cuando uno piensa en interacciones como tales, en realidad las interacciones han cambiado mucho. Antes las interacciones eran bastante más informales que lo que son ahora. Realmente la transformación que hemos vivido nos ha orillado a tener una serie de interacciones mucho más formales, mucho más cuadradas. Cuando inicia la sesión, seguro a todos les pasa, pero de repente van 2 minutos de que inició la sesión y ya todo el mundo está preguntando dónde están los que no han llegado, ¿no? Y antes, pues 2 minutos tarde era relativamente aceptable en muchos contextos, ¿no? Entonces, desde cosas tan simples como eso, hasta evidentemente el nivel de preparación y el nivel de informalidad en el preámbulo de la reunión, pues han cambiado mucho, ¿no? Ahora entramos al Zoom y entramos a lo que vamos. Entonces, en este sentido, también hay que adecuar un poco cómo estamos preparándonos y cómo le pedimos a nuestros propios equipos que se preparen y que conduzcan distintas reuniones, ¿no? Cuando hablamos de prepararnos, aquí lo que quiere decir esto es tener muy claro a qué voy a entrar a la reunión, qué cosas quiero destacar yo personalmente, qué cosas quiero sacar de las otras personas que van a estar involucradas en la reunión y cómo voy a lograr esto. Entonces, tener esos puntos, tener esa claridad antes de arrancar, se vuelve todavía más crítico de lo que ya era antes de por sí. En términos de la conducción de la reunión como tal, también es muy importante dar claridad sobre estos temas. ¿Por qué? Porque no tenemos tanto tiempo ni tenemos la facilidad de voltear con el de junto para preguntarle una cosa respecto a cómo aclarar el contexto, los objetivos, etcétera. Entonces, en la medida en la que podamos poner de frente muchos de estos elementos, van a ayudar a que la gente sea más productiva durante las reuniones. Algo a mí me ha pasado con muchos clientes últimamente es las responsabilidades asignadas por alguna razón, son más difusas ahora de lo que eran antes. ¿Por qué? Quizás antes podíamos agarrar el pizarrón que estaba en la sala de juntas y anotar 3 o 4 cosas que eran responsabilidad de la persona que quedaba ahí a cargo, y entonces de alguna manera se volvía más didáctico, más fácil de llevar. Ahora de repente acaba la reunión y no queda esa claridad con tanta, pues no queda tanta claridad respecto a este tipo de accionables o de siguientes pasos. Entonces, ser muy enfáticos en quién le toca seguir adelante con los acuerdos de la reunión, ¿no? Sin volverse burocráticos, sin tampoco tener que generar una minuta de cada reunión, pero sí dejando mucha claridad en toda la gente respecto a qué sigue, ¿no? Hay cosas muy tácticas. Por ejemplo, si una sesión es larga, cambiar el tema cada 15 minutos, dar ciertos descansos, y simplemente para darles un caso que está pasando ahorita, quizás en una sesión presencial, entre Ricardo y yo nos hubiéramos repartido todo este capítulo en una sola persona. ¿Por qué? Pues para no estar haciendo tantos cambios, etcétera. Pero ahora
en este tipo de contexto es muy importante pues que la gente siga involucrada en la presentación, que sigan atentos. Entonces, en la medida en la que pueda haber cambios pequeños de tema, de persona que está presentando, funciona mucho mejor para mantener al resto de la audiencia, al resto del equipo involucrado, ¿no? Y evidentemente, comentario también contestando una pregunta. Dice, ¿en qué casos es adecuado prender la cámara? Y aquí déjenme regreso un poco a lo que decíamos antes, ¿no? Esas son reglas del equipo que deben de establecer con su equipo. ¿Cuándo queremos que la cámara esté prendida? Oye, cuando hay reuniones de toma de decisiones donde necesitamos 30 minutos de total atención de toda la gente, cámara prendida porque ya empezamos a identificar cuándo la gente realmente está poniendo atención y cuándo no. Entonces, 30 minutos de cámara prendida, listo. Oye, ¿cuándo no es adecuado prender la cámara? Tal vez cuando te estamos haciendo una reunión más informativa donde alguien está presentando y se puede perfectamente estar sin cámara, no necesitas tener la atención al 100%. Entonces, ese es el tipo de decisiones que hay que tomar como equipo. Perdón, Eduardo, adelante. No, es un muy buen punto y creo que lo más importante es tomarlas como equipo antes, ¿no? Entonces decir, no sé si en estas reuniones de planeación estratégica decir, ¿cómo nos gusta? Igual a mí no me gusta estar en la cámara por la razón que sea, pero igual y yo como líder pienso justo al punto que enfatizaba Ricardo, que si no está prendida la cámara, nadie está poniendo atención, que están haciendo otras cosas, ¿no? Entonces yo creo que hay que encontrar un buen balance tanto de tipo de interacciones, las más serias, las más relevantes, yo creo que ameritan el tener la cámara para que todo el mundo se pueda estar viendo de frente, pero tampoco podemos aspirar a que la cámara esté prendida todo el tiempo, porque la gente está haciendo varias cosas, ¿no? Y en este tema que platicamos anteriormente, entender los contextos de la gente, si igual y en mi casa no tengo el espacio para estar yo en la cámara en un lugar solo todo el tiempo, igual tengo a mi hijo en el Zoom enfrente, tomando clases, o igual tengo a mi esposa en alguna otra actividad. Entonces, hay que entender muy bien esos contextos y se vuelve una decisión de equipo. Si quieres, Paul, pasar a la siguiente, por favor. Esto creo que ya hemos hablado de varios de estos temas, de cómo reducir la pérdida de productividad dentro del equipo, reforzar las metas, desarrollar y compartir guías de trabajo sustentable, realizar sesiones de reflexión. Esto no habíamos hablado de esta parte, pero algo que hemos visto y que se ha reforzado mucho es que en este momento de trabajo remoto, pues evidentemente hay que tener distintos temas que nos ayuden a mantenernos andando, por decirlo así. Y hay cosas desde hacer ejercicio, ¿no? También estar sentado frente a la computadora de a que amanece a que se mete el sol, pues no es deseable. Entonces, hacer ejercicio, pues es una parte de cosas que ayudan al cuerpo, ¿no? Pero también hay una parte de mente muy importante, de cómo ejercitar la mente, de cómo mantener sana la mente y hacer reflexiones en equipo o individuales, fomentar que el equipo, cada quien de manera individual, tenga reflexiones simplemente de decir qué logré hoy, cuáles son las prioridades que estoy tratando de llegar, cómo estoy balanceando mi vida, cosas muy, muy puntuales que ayuden a que la gente esté reflexionando, tomando conciencia de la situación que estamos viviendo, etcétera, ayudan a que podamos despejarnos un poco de tanta presión y de tantos temas que tenemos, ¿no? Energizar al equipo, ya hablamos de esta parte. El tema de feedback, hablamos anteriormente de las sesiones 1 a 1 y estas son muy importantes. Sin embargo, la retroalimentación también es muy buena cuando a veces es anónima. Entonces, en la medida en la que se pueda implementar un board o alguna herramienta de retroalimentación anónima, nos va a servir mucho para ver realmente qué es lo que está pasando en el equipo, ¿no? Hay veces que por ser el jefe, la gente no te dice las cosas como lo está pensando o tiene miedo a que pueda tener repercusiones. Entonces, en la medida en la que podamos dejar este tipo de canales abiertos, pues la gente lo va a apreciar mucho y nos va a servir mucho a nosotros como líderes para poder balancearnos, para poder ajustar nuestro modelo de liderazgo ante esta nueva situación. Aquí sumaría un tema y atando a un par de preguntas que hay en el panel, ¿no? Este tema de feedback, este tema de estas conversaciones, cuando hablamos de empresas grandes, de empresas con una cultura distinta, donde el rango de edad no es tan dispar, etcétera, es mucho más fácil de tenerlas, ¿no? No quiere decir que sea imposible en equipos pequeños, ¿no? Hay una pregunta aquí que menciona ¿qué recomiendan cuando los líderes son menos organizados que el equipo? No solo con la forma de trabajo, sino la barrera de edad. Es una realidad y sobre todo en pymes, ¿no?
¿Qué pueden, o sea, hay dos respuestas ante esto, ¿no? Por un lado está el tema de qué tienen que hacer los líderes diferentes, y para los líderes que están aquí, creo que paso número uno es ser conscientes de cómo las decisiones, los cambios de prioridades, las actividades que ponen a los equipos impactan en todo esto que hemos estado hablando, y por lo tanto, al ser conscientes, forzarse a tener estas conversaciones con los equipos para entender cómo llegar a la mejor dinámica de trabajo que mantenga la productividad, mantenga la satisfacción laboral, pero también entienda, o sea, las realidades en las que vivimos. Cuando eso no pasa del lado de los líderes y más hablando al lado de los equipos, ¿cómo pueden ustedes tener estas conversaciones? Yo algo que he visto en equipos pequeños que es bastante útil es tener, uno, la visibilidad de todas las prioridades, ¿no? Y aquí estoy contestando un poco las dos preguntas que están en el board. Hay un punto importantísimo de tener claridad de qué es todo lo que se está pidiendo en el trabajo en el día a día, ¿no? Y quiénes son las personas del equipo que están haciendo ese trabajo en el día a día. Cuando uno llega con esa base de información a tener una conversación con el jefe, a decirle, mira, no es que no quiera hacer las cosas, simplemente tengo estas 27 cosas que me estás pidiendo como prioritarias y somos Ricardo, Eduardo, Juan y Pedro los que tenemos que hacerlas. Si nos las repartimos, tenemos estas cosas que hay que hacer. Ahora, dinos tú qué es lo prioritario para ti, porque las horas del día son las que son y no podemos nosotros entregar más, o sea, por más eficientes que seamos. Entonces, voltear un poco la conversación hacia cuáles son tus prioridades como jefe, cuáles son, dar visibilidad del trabajo que se tiene que hacer y por lo tanto, entonces, tener una simple conversación de cuáles son los trade-offs que hay que hacer entre las cosas que se deben hacer. Eso habilita mucho estas conversaciones y no es una conversación confrontacional, es simplemente una realidad de capacidad del equipo versus prioridades y entonces tener una conversación sobre eso. Y eso ayuda también entonces a detonar lo que mencionaba Eduardo sobre la retroalimentación, porque al final del día estás dando feedback de la forma en la que el equipo se está gestionando. Y también para complementar sobre la segunda pregunta que nos llegaba, ser desorganizado no es necesariamente malo. Yo creo que tendemos a decir desorganizado es malo, organizado es bueno. Yo creo que hay varias características de la gente desorganizada que son muy positivas, igual que hay varias características de la gente muy organizada que no son necesariamente tan productivas, ¿no? O tan positivas. Entonces, yo lo que ahí les recomendaría también es, si tú sabes que hay cosas que tú como líder no puedes hacer porque no eres organizado, tampoco se trata de que cambies tu manera de ser ahora, pero sí de que sepas quién es el más organizado de tu equipo quizás, y entonces puedas asignar tareas o puedas repartir algunas actividades que destaquen las fortalezas de cada uno de los miembros del equipo. No se trata de que el líder sea el que siempre ponga el orden, se trata de que encontremos quiénes son quienes tienen mayor fortalezas para que apalanquemos esas fortalezas en ese sentido. Y por último, en este tema, para cerrar muy rápido, si quieres pasar a la siguiente lámina, por favor. Hay también esta nueva manera de trabajo ha generado distintas dinámicas que pueden ayudar a aumentar la productividad. La que todo el mundo habla es la de los tiempos de traslado. Pues ya no me tengo que trasladar a tantos lugares, pues en teoría debería ser más productivo. Y sí, es cierto, ¿no? Pero también hay que tener mucho cuidado. Hace poco hablaba con un colega que me decía, yo siempre había dicho que si no me tuviera que desplazar 1 hora para llegar a la oficina y 1 hora para ir después a mi casa, me rendiría mucho más el día, podría hacer ejercicio, podría hacer tales o cuales más cosas adicionales. Y justo su reflexión era, pues no estoy haciendo más cosas adicionales, no estoy desplazándome, pero tampoco estoy haciendo más cosas adicionales, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con cómo ese tiempo extra lo podemos apalancar, lo podemos usar de manera productiva y que no sea un tiempo extra desperdiciado, ¿no? Hay cosas muy tácticas como establecer un área de trabajo, en la medida en la que cada uno de ustedes pueda tener un área de trabajo en el hogar, designada, que sea cómoda, etcétera, pues les va a ayudar mucho a ser más efectivos, más productivos. La planificación del día es muy importante, pero también dejando espacios personales para la comida, para salir a caminar, para estar con la familia, para lo que sea. Es importante bloquear esos espacios en la agenda, porque si no se vuelve muy complicado después encontrarlos y entonces acaba uno teniendo días muy largos con reuniones una tras otra. Y por último, esta parte es bien importante, alinear expectativas con la familia. ¿Cuánto tiempo le puedo dedicar al trabajo? ¿Cuánto tiempo necesito estar con la familia? Que todo el mundo lo sepa, es una discusión abierta que tener, pero que se vuelve muy importante para que, pues en este trabajo en equipo con la familia, todos estén a bordo.
Si quieres, Ricardo, llevarnos por la siguiente sección. Y finalmente aquí, no nos detenemos mucho tiempo, pero hacerles una última pregunta, que ¿cómo están ustedes usando los canales de comunicación y cuáles son de los que más utilizan? Y con esto hablamos un poquito de cómo la tecnología nos puede ayudar a habilitar las nuevas formas de trabajo. Digo, aquí estoy viendo yo los resultados en vivo, entonces también por eso me pongo en la pantalla, pero efectivamente, y gracias por la participación y las respuestas, yo creo que, Pilar, podemos cerrar y mostrar los resultados. Primera, digo, desde el hecho de que ahora todos decimos vamos a hacer un Zoom, ¿no? O sea, ya hasta la forma en la que nos expresamos al respecto pasa. Me imagino que muchos de ustedes no solo para el trabajo, sino también con familiares, con amigos los están utilizando y esto es una realidad de la nueva interacción. Chat, igual de los más utilizados. Teléfono no tanto, y esto sí es algo que hemos estado escuchando mucho. Y lo mismo, digo, mensajería instantánea, chat, lo mismo, ¿no? Creo que aquí lo relevante es por qué todo lo queremos resolver en un Zoom. Yo, conforme preparaba la presentación, estaba reflexionando. Uno de mis clientes manda Zooms para cualquier duda, resolución, pregunta, toma de decisión. Siempre manda una sesión de 60 minutos de un Zoom. No importa si la sesión debería de durar 10 minutos o 90, manda 60 minutos de Zoom. Entonces, aquí es cuando uno empieza a decir, oye, estoy siendo intencional en cómo estoy comunicándome con la gente. Uno de los comentarios que hacen, el teléfono es más ágil, aunque la gente se ha olvidado de usarlo. Completamente de acuerdo, ¿no? Hay conversaciones que uno levanta el teléfono, te permite físicamente interactuar de una manera distinta, caminar con el teléfono, estar haciendo otra cosa, tomando agua, o sea, te libera, te quita ciertas barreras que el Zoom ahora está imponiendo o que una interacción física antes ponía. Entonces, ¿cómo somos más intencionales ante esto? Se vuelve muy relevante. Entonces, si pasamos a la siguiente lámina, aquí hablar un poquito, como McKinsey nos hemos dado la tarea en estas épocas de entender, o sea, de definir algunas etiquetas de comunicación y cuáles son los usos recomendados para cada medio. Cuando hablamos de llamadas, lo que mencionábamos, ¿no? O sea, es para un catch-up individual, para discutir temas sensibles o difíciles, ¿no? O sea, que no quieres ver ni la reacción de la persona de enfrente en su lenguaje corporal, ni quieres que vean tu lenguaje corporal, ¿no? El teléfono te da esa flexibilidad de transmitir mensajes difíciles sin tener que estar con ese cara a cara que es más intenso. Nada. Hay que entender cuándo se puede y cuándo no, pero es una posibilidad y hay que tener esto, ¿no? Para catch-ups individuales se vuelve muy relevante, ¿no? O sea, el decir, oye, voy a tomar el teléfono porque sí, sin agendar a nadie y hablar con alguien y decir, oye, ¿cómo estás? ¿Cómo te está tratando el COVID? ¿Cómo te está tratando el encierro? Y tener esas charlas se vuelve mucho más rico y la llamada es algo también más dinámico que puede estar. La videoconferencia es mucho para el ambiente laboral y para ciertas interacciones. ¿Quieres tomar decisiones? Hace rato decíamos, ¿quieres tener la completa atención de alguien? Pide que sea una sesión con cámara, pero también tenla con estas recomendaciones que hablamos de cómo hacerlas más efectivas, con un objetivo, con una agenda clara, con un tiempo dedicado en donde el span de atención se pueda dar. Entonces, ¿cómo empezamos a jugar con los distintos medios de comunicación, ¿no? Un chat para una pregunta urgente, oye, WhatsApp, ¿cómo se llama fulanito? Oye, ¿cuál es tal cosa? Dame el dato de esto otro. No necesitas tener un Zoom para ese tipo de conversaciones. ¿Cuántos de nosotros hemos estado en reuniones que sabes que se pudieron haber resuelto con un simple email? Entonces, ¿cómo empezamos a utilizar los distintos canales en distintas interacciones? El del email, lo dejamos al final y es relevante porque el uso del email cambia entre organizaciones y ha cambiado en el tiempo, ¿no? Antes el email era más para tener estas conversaciones y ya sabes que estaba la típica cadena de 27 correos donde iba y venía la comunicación. Eso ha migrado mucho más a canales más instantáneos como WhatsApp o mensajería instantánea corporativa. Y el correo ha tomado un rol más de actualizaciones de información. Entonces, no esperes una decisión por correo electrónico, porque realmente la gente está saturada sus bandejas de entrada y por lo tanto, ¿cómo puede pasar eso de una manera distinta?
El correo es más para una comunicación formal, en donde uno pasa un comunicado, pasa algún... Entonces, empecemos a utilizar los canales de nuevo de manera más proactiva y con distintas intenciones. Y consideremos que hay conversaciones que pueden pasar de manera asincrónica, pues, es decir, que no tienes que tener un diálogo en el momento, que hay conversaciones que son de una persona a muchas, hay conversaciones que son de muchos a muchos. ¿Cómo entra esto en el juego? ¿Y qué necesita ser visual? ¿Qué puede ser platicado? ¿Qué necesita una combinación de ambas? Entonces, entendamos todas estas dinámicas. Creo que todos tenemos una cierta etiqueta en cómo utilizamos esto, pero hablemoslo con los equipos, ¿no? Hablemoslo, regulémoslo en los equipos para que de alguna manera tengamos una etiqueta común. Nosotros, dentro de McKinsey, hace poco sacamos una etiqueta corporativa de comunicación precisamente para ayudar a este tipo de conversaciones y hacerlas más dinámicas. Y también entender que hay distintas tecnologías que nos ayudan a habilitar las distintas formas de comunicación, ¿no? Y pasamos a la siguiente página. Esto es nada más, digo, no es una recomendación de usar una o la otra, es simplemente a manera informativa que tengan ustedes en mente cuáles son distintas los mecanismos de información, ¿no? Entonces, creación de contenido, creo que Office y la suite de Office o Google Docs, todos las conocemos, pero hay plataformas como Miro, por ejemplo, que son espacios virtuales para innovación, para creación de contenido, ¿no? Entonces, tienes post-its virtuales, tienes pizarrones virtuales donde la gente dibuja, muchas herramientas que facilitan esto. Yo con mis clientes esa la utilizo, por ejemplo, para temas de innovación, y en sesiones de ideación, sesiones de brainstorming se vuelven muy buenas. Videoconferencias, bueno, creo que ahí sí estamos todos al 100% de conocimiento de todas las que existen, pero conforme compartimos documentos, comunicación de chat, administración de tareas, se vuelven muy relevantes, que hay plataformas que te ayudan a gestionar las prioridades de los equipos, ¿no? Entonces hablamos de las prioridades, bueno, ¿cómo le ponemos algún orden y alguna estructura? Les digo, por ejemplo, Trello en la administración de tareas es una que es open source y es gratuita, entonces la puedes meter, te metes y creas tu tablero virtual de prioridades y puedes tener por colores, por responsables, la compartes. Entonces la gente tiene visibilidad del trabajo, ¿no? Y esto se vuelve esencial en el modelo remoto. Y finalmente, en el tema de comunicación, también tenemos que ser muy conscientes de los retos de seguridad que existen hoy día. Y esto es únicamente para que lo tengan presente, no profundizo mucho en ello. Pero tienen que poner algunas reglas en sus organizaciones y sobre todo cuando empiezan a tener información sensible de clientes, de cómo compartir esta información, en qué mecanismos de seguridad tienen que poner, cuál es alguna de la etiqueta y del comportamiento de la gente, ¿no? Por ejemplo, empresas que sobre todo conforme nos regresemos a un mundo remoto, en donde las organizaciones pues de pronto trabajen un día a la semana desde casa y a la gente no le gusta irse a casa, sino trabaje desde un Starbucks. ¿De qué manera entonces tienen que comportarse en un Starbucks, ¿no? No puedes tener la pantalla ahí con la información de ventas o no puedes tener datos sensibles o conversaciones abiertas. Entonces, tener estas políticas de organización, así sean una pyme de 3 personas, se vuelven relevantes, aunque sea así, conversarlas. Entonces, con esto concluyo el capítulo 2 y ahorita le paso la palabra a Eduardo sobre cómo prepararnos entonces a medida que nos vayamos al modelo híbrido, ¿no? Este modelo remoto no va a ser por siempre, pero tampoco vamos a regresar al modelo de la antigua, del pre-COVID, ¿no? Entonces, ¿cómo debemos prepararnos para este mundo? Gracias. Ha habido varias preguntas respecto a si vamos a compartir contenido. Sí, la respuesta es lo vamos a compartir, lo vamos a hacer a través de Caintra, entonces no se preocupen por eso. En esta última sección queríamos hablar sobre este tema que está en todas las conversaciones respecto a, más allá de todas estas tácticas, todas estas iniciativas puntuales de las que hemos venido trabajando, platicando a lo largo de esta conversación, ¿qué hacer hacia adelante? ¿Por qué? Pues porque quizás ya no tengo que estar remotamente, ya no está restringida digamos, la interacción presencial y puedo ahora tomar una decisión respecto a qué actividades, qué áreas de mi empresa, qué sectores los mantengo remotos versus cuáles los tengo que llevar de vuelta a una interacción presencial.
Entonces queríamos cerrar con este tercer capítulo en el cual damos un poco de metodología, de una manera de abordar de forma sistemática esta pregunta. Entonces nosotros consideramos que hay 3 principales pasos para pensar en este balance entre virtual, híbrido, presencial, ¿no? Lo primero que hay que tener en cuenta es segmentar a la fuerza de trabajo, a la gente, identificar qué tareas se pueden ejecutar de forma virtual. Vamos a ver algunos ejemplos de esta parte, pero es importante entender tanto a nivel personal, quién puede o quién no puede realizar provechosamente sus tareas de forma remota, como también qué actividades requieren más colaboración y cómo podríamos definir o priorizar aquellas que podrían mantenerse de forma remota. Hay una parte, y esto creo que es muy relacionado con lo que venimos platicando, de establecer normas, procesos, políticas, etcétera, para un modelo virtual o híbrido, ¿no? Entonces, en la medida en la que más tareas queden virtuales o remotas, pues será importante tener mucho más claras todas estas reglas de las que hemos venido platicando. Y por último, hay una parte de identificar los requerimientos en las estaciones de trabajo para justamente poder asegurar que quien se mantenga remoto o virtual cuente con todas las herramientas necesarias para poder ser productivo en sus tareas. Si quieres pasar a la próxima página, por favor. Aquí lo que tenemos es una clasificación que proponemos respecto a cómo pensar en la adopción de virtual o remoto. Entonces, típicamente pensaríamos en 2 palancas o dos tipos de variables que priorizar. La primera tiene que ver con el beneficio que me genera que una persona o que una función esté remota, y la segunda es la viabilidad que existe del trabajo remoto sostenido, ¿no? Entonces aquí tenemos, si la viabilidad es baja, independientemente de que te genere beneficio o no, entonces estaríamos pensando en que esa función o ese grupo de gente debería mantenerse de forma presencial. ¿Por qué? Porque si la viabilidad es baja, quiere decir que yo tenga este tipo de trabajo de manera remota, seguramente tendrá un impacto en la productividad, y yo no quiero tener ese impacto en la productividad. Ahora, si la viabilidad de trabajo remoto es alta, entonces ahí sí es donde se parte según el beneficio que pueda traer. Si es alta, pero el beneficio es bajo, pues la verdad es que podría ser algo que le llamamos aquí híbrido remoto por excepción. Si la viabilidad es alta y el beneficio es alto, pues seguramente quiero llevármelo remoto, ¿no? Entonces, el mapa que aquí generamos, cada uno de estos puntitos a lo que nos referimos es, cada uno de estos puntitos azules, es dónde cae cada una de estas funciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, hablamos de instituciones financieras o servicios financieros. Típicamente los servicios financieros tienen una viabilidad mayor y un beneficio también alto. ¿Por qué? Pues por temas de costos, etcétera. Ahorita vamos a hablar de eso. Pero entonces así es como yo clasificaría quizás cada una de mis áreas para ver cuál tiene mayor potencial de mantenerse remoto versus volver a presencial. Y con esto generar un mapa que evidentemente tendré que entrelazar entre las distintas áreas para poder generar mi modelo propio de trabajo híbrido, que seguramente es donde la mayoría de las empresas vayan a acabar. Y en la siguiente página, justamente aquí lo que tenemos, no voy a entrar a todo el detalle, pero aquí lo que tenemos es cómo pensar en los costos y beneficios que puede traer el trabajo remoto. Evidentemente, estos costos y beneficios serán pues, un número, un potencial que cada uno de ustedes calculará para sus propias empresas. Pero pues aquí hay que ver tanto beneficios directos, netos, como temas de infraestructura, temas de viajes, como indirectos, por ejemplo, el acceso al mercado de talento, pues evidentemente con trabajo remoto puedes tener acceso a un mercado de talento mucho más amplio y también puedes pensar en retención de otra manera. Y también en la parte de costos, pues habrá costos de una sola vez, como por ejemplo la inversión para rediseño de procesos, recapacitaciones, inversiones en infraestructura y algunos otros costos continuos, ¿no? Pérdida de potencial de productividad, ya hablamos de esto, algunas licencias, pero justo el punto de esta lámina es para distintas industrias, estos beneficios, estos costos se ven distintos. Entonces, cada uno de ustedes podrá hacer su propio mapa para ver, pues, en cada una de las funciones cómo se ven estos beneficios, estos costos y tomar ciertas decisiones. Ahora, en la siguiente diapositiva, lo que tenemos es, pues, varias cosas de las que ya hemos venido platicando, pero simplemente recalcar que en la medida en la que el nuevo modelo operativo híbrido se desarrolle, pues hay que tener una fijación de objetivos muy clara, hay que tener una evaluación de rendimiento profesional diferente, hay que tener planes de desarrollo. Algo que hemos visto mucho
es que los planes de capacitación y desarrollo se han visto mermados por esta situación. Entonces hay que tener muy claro cómo vamos a dar de manera remota este tipo de capacitaciones que son críticas para el desarrollo de la gente. Todo el tema de gestión de consecuencias o gestión de consecuencias, ver, pues, por ejemplo, compensaciones, recompensas, cómo se deben de ajustar, porque muchas empresas están teniendo retos, ¿no? Y entonces también cómo lograr ajustar, por ejemplo, bonos, incentivos, de manera que no sea tan perjudicial para la gente, aún en el contexto complicado que pueda estar pasando una empresa, ¿no? Y por último, pues la cultura del rendimiento. Es difícil mantener responsabilidad y comportamientos y mentalidades correctas de manera remota, pero entonces encontrar un balance y entrenar proactivamente a gerentes y a la fuerza de trabajo para que pues se mantengan los comportamientos adecuados que estaríamos queriendo en cada una de nuestras organizaciones, ¿no? Hasta aquí llega el contenido que teníamos preparado para el día de hoy. Sé que estamos casi en tiempo, pero tenemos algunos minutos todavía por si hubiera algunas preguntas adicionales. Hay una pregunta aquí adicional, Eduardo. Habla sobre alguna recomendación de cómo medir la efectividad del trabajo remoto de una manera sencilla y práctica. Yo aquí les comparto alguna opinión y a ver qué opina Eduardo sobre este punto, pero creo que hay que empezar a medir a los equipos por objetivos y resultados clave del negocio que queremos tener. En la medida que un equipo esté claro cuál es su objetivo y cuáles son los resultados que tienen que dar, es decir, oye, tú como equipo de ventas me tienes que dar un incremento del 10% en la venta en el trimestre. Ustedes como equipo, yo los voy a medir al equipo como es sobre ese resultado. No quiero ver las horas hombre que le están metiendo, no quiero ver si están siendo más eficientes o menos eficientes. Lo importante es cuál es el objetivo de negocio que quiero que logren y por lo tanto cómo mido al equipo sobre ese tipo de resultados. En empresas más chiquitas creo que eso se vuelve más sencillo porque al final del día todos son equipos que van por un objetivo común, ¿no? Y esto entonces habla con la discusión que teníamos hace rato de prioridades. ¿Lo que estoy haciendo me va a ayudar a cumplir el objetivo? ¿Sí o no? Sí, perfecto, lo hacemos. No, dejemos de hacerlo, ¿no? Entonces, ¿cómo empezamos a cambiar la conversación más de efectividad del trabajo del día a día al cumplimiento de resultados? Esa sería un poco la recomendación. Hay una pregunta adicional en ese mismo sentido. ¿Cómo mostrarle como colaborador al líder que la productividad ha aumentado? Creo que la respuesta es parecida. ¿Por qué? Porque en la medida en la que haya métricas claras, va a ser mucho más fácil para un colaborador poder decir, he cumplido con lo que conjuntamente quizás definimos como objetivos para mí y para mi grupo de trabajo. Entonces, todo recae y todo regresa a tener una definición muy clara de objetivos, de metas, de KPIs a nivel individual para que después podamos contrastar los resultados del negocio, los resultados de la función que desempeñe una persona contra esas metas, ¿no? Entonces, ahí es muy fácil también para uno generar transparencia respecto a sus colaboradores de las cosas que espera de ellos y también para ellos tener responsabilidad o accountability respecto a esos mismos objetivos. Sí, de acuerdo. Debemos apoyar a nuestros trabajadores en los gastos que se generan por la adaptación y operación de home office. Pues yo creo que esa es una pregunta difícil de contestar. Yo creo que depende mucho de cada empresa y del tipo de mentalidad de la empresa, del tipo de apoyo que típicamente den a los colaboradores. Yo he escuchado muchos ejemplos de muchas empresas que dieron un monto fijo a un colaborador para que adaptara lo que más fuera importante para ellos. Algunos compraron una pantalla, algunos compraron una silla, algunos compraron unos audífonos. He escuchado otros que literal mandaron alguna parte del equipo importante para desempeñar una función, y también he escuchado otros que no hicieron nada, ¿no? Entonces yo creo que ahí tienes que determinar qué tanto la falta de esta adaptación impacta la productividad de tus colaboradores y con base en eso tomar una decisión respecto a si vale la pena o no tomar una decisión de este estilo.
Al final eso sí trae un beneficio económico, o sea, la reducción del uso de espacio y la reducción del uso de algunos servicios generan un impacto económico para la empresa. Y la pregunta que se deben hacer como líderes o como directores o dueños es qué tanto quiero compartir de ese beneficio con el empleado. Entonces creo que va más por ahí. Pilar, creo que estamos ya en tiempo. No sé si quieres agregar algo más de tu lado. Muchísimas gracias, Eduardo. Gracias, Ricardo. De mi parte, antes de dar cierre, si ustedes les gustaría agregar un último mensaje, recomendación o sugerencia adicional a las que ya se comentaron a todos los que nos están escuchando. Pues bueno, agradecerles a todos por su participación. Tuvimos un número enorme de participantes el día de hoy y contestando las encuestas, haciendo unas preguntas muy, muy relevantes. Simplemente decirles, pues creo que pasamos por muchos temas muy rápido. Si en alguno en particular ustedes quisieran platicar a más profundidad, pues con mucho gusto podemos hacerlo. Y pues nuevamente agradecerle a Caintra y agradecerle a todos los participantes pues haber estado aquí. Gracias, Eduardo. Ricardo, ¿te gustaría agregar algo más Sí, antes no, de finalizar? de nuevo agradecer la participación y el que estuvieran tanto tiempo aquí escuchándonos, Eduardo y a mí. Creo que el mensaje que les dejaría es esta realidad del mundo remoto ahí viene. No es algo que pueda suceder, es algo que va a suceder. Y en la medida que ustedes y sus organizaciones se preparen para esa llegada, la transición va a ser mucho más sencilla, ¿no? Entonces, creo que aquí el juego se llama anticipación y empezar a planear esto se vuelve súper crítico. Pero de nuevo, gracias por el espacio. Pues bueno, entonces queremos agradecerles, también dar gracias al AMC Square, que es filial de Caintra, y a McKinsey por haber aceptado la invitación a compartir con la comunidad industrial el día de hoy. Gracias, Miguel, gracias, Ricardo y Eduardo, por tan valiosa información. Hemos estado recibiendo mensajes de felicitación, de excelente presentación y agradeciendo mucho también a cada uno de ustedes. Y pues bueno, a todos por su participación, por conectarse con nosotros. Esperamos que la información compartida el día de hoy haya sido de valor para ustedes y sus empresas. Les recordamos que vamos a estar haciendo llegar el material que se presentó el día de hoy en la sesión a los correos electrónicos proporcionados en el registro. Seguimos trabajando para hacer de su experiencia algo inolvidable. Agradeceremos que tomen el tiempo, unos breves minutos, para contestar una encuesta que les aparecerá una vez que cierren la sesión. Sin más por el momento, nos despedimos esperándolos ver en nuestros próximos webinars. Gracias, Eduardo. Gracias, Ricardo. Muchas gracias a todos. Gracias, saludos. Buen fin de semana.